Hola, buenos días. Estamos aquí en un nuevo proyecto que se llama Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo por parte del Departamento de Anatomía, que es un podcast enfocado en anatomía, en temas acerca de anatomía, datos curiosos de la anatomía, entrevistas. Y en este momento, que va a ser uno de los primeros capítulos, es tratar un tema común entre los estudiantes que es cómo estudiar anatomía. Yo soy el doctor Adrián Verdines. El doctor Rodrigo Terán. Y tenemos como invitado al doctor en ciencias Rodrigo Elizondo Maña, que es profesor del Departamento de Anatomía y jefe del Departamento de Anatomía, con muchos años de dando cátedra en el departamento, que nos va a dar algunos complementos sobre estos temas de cómo es el estudiar la anatomía. ¿Ok? Y yo quiero abrir esto primeramente preguntando una cosa, y a ti, Rodrigo, es ¿cómo estudiabas tú cuando eras estudiante? Pues fue un shock, porque para empezar llegas al primer semestre y ves el temario y sientes que se te viene el mundo encima, porque son demasiados temas y mucho contenido. Y entonces yo recuerdo que pues primero decías, bueno, voy a leer mi diaria, y entonces agarrabas tu libro de texto y empezaba yo a leer, pero no se me quedaba. O sea, luego volví a leer y decía, es que ¿qué acabo de leer? O sea, no sé qué acabo de leer. Y entonces empecé a utilizar un método de imagen, entonces tomaba un atlas de anatomía y mi libro de texto y tenía que ir a la par, o sea, lo que yo leía, así ligamento, transverso del húmero, ok, ¿dónde está? Y entonces iba, agarraba la imagen, aquí está. Y entonces, y tenía que irme estructura por estructura, porque si no sentía que no aprendía nada, pero era muy difícil porque era mucho contenido, ¿no? ¿Cuántas estructuras no hay? Bueno, a mí, bueno, yo me acuerdo para empezar, no sé, bueno, ahorita ya el curso casi es el segundo semestre sanato, antes lo llevábamos salteado. A uno nos tocaba Correcto, iniciando la carrera y a otros sí, en el segundo en el semestre. A segundo. mí me tocó en el segundo semestre, entonces también fue lo mismo, pero yo era al revés. Yo veía imágenes y luego lo buscaba en el texto Ok, para ok. intentarme dar una idea. O sea, lo primero lo visualizaba y después me iba al texto a ver si lo que yo estaba pensando sobre lo que estaba viendo la estructura era correcto de lo que decía Ok, el libro. En este caso usábamos el Gray en ese momento y el Netter, que Giovanni Netter claro. lo amo por Un siempre. clásico, ¿no? Pero por ejemplo, ya hablando un poco más de las partes didácticas, aquí con el doctor Rodrigo, ¿qué o cómo ha ido esta evolución de cómo estudiar la anatomía? Bueno, pues es que en realidad esto es un tema bastante complejo a veces, pero lo que ustedes comentaron ahorita creo que es una situación común entre todos los que llegamos en algún momento a empezar a estudiar anatomía. Ya con el paso de los tiempos, pues uno va afinando y desarrollando algunas cosas que creo que funcionan y que a veces orientan un poco. Definitivamente coincido y qué bueno que así lo hicieron, por eso están de profesores también en anatomía, porque definitivamente el tener un libro base que sea la guía, inicialmente la guía principal de estudio, que es un libro de texto. En este caso, pues nosotros ahora en segundo semestre llevamos el GROS, que de anatomía del doctor David Morton. Pero bueno, tener un libro guía y el otro elemento fundamental es un atlas. Esas dos no pueden faltar en tu escritorio o en tu mesa o donde estás estudiando. No, y porque tenemos, bueno, al menos a mí, yo cuando llegué como estudiante, había esta como entre mito y realidad de que anatomía era, o sea, un montón de información, pero teníamos esos recuerdos de antaño de cómo se estudiaba, de que tenían que memorizar frase por frase, que Claro, era muy de los libros de texto antiguos, por ejemplo, Lohar, que es uno de esos tipos. claro, es un clásico y yo alguna vez intenté leer el Lockhart, pero se me dificultó mucho. Yo no, o sea, era un libro que como era un texto, no es un texto descriptivo, llegaba a un punto en el que incluso de una sola cosa te describía tantas cosas que ya no sabías ni qué forma ni dónde estaban. O sea, eran tantas cosas que le tienes que estudiar. Y yo sentía que necesitaba un libro en ese momento que me lo diera un poquito más digerido, no sé cómo decirlo, o sea, un poquito más, ok, tú estudiante necesitas esto. De hecho, el tema de la anatomía clásica, vamos a decir, la anatomía llamada descriptiva, Ok, que era la de estos textos que ustedes mencionan ahorita por ejemplo, el Lohar Lohar, en Sabota. particular, que son de anatomía muy descriptiva. A mí me tocó estudiar en esos libros y sí resulta un poco complejo la lectura para esto. Entonces tendríamos
que ir. De hecho, en mi experiencia personal, cuando era estudiante de medicina, llevaba ese libro en particular y era una anatomía muy descriptiva. Y yo lo que hacía de manera personal, y que pues creo que sí me funcionó, por eso, entonces digo, bueno, lo que yo hacía era leer un enunciado del tema, o sea, iba leyendo un enunciado, hacía la pausa en el enunciado para inmediatamente visualizarlo en un atlas. Es decir, tenía que tener una correspondencia en el momento, de tal manera que avanzabas un enunciado y lo tenías que ver en el atlas. Si no lo encontraba en el atlas, no avanzaba. Decía, no, espérame. Y buscaba la imagen, hasta que encontraba una que decía, ándale, aquí está lo que estaba diciendo el libro. Entonces, de esa manera, te ibas haciendo una idea de todo lo que te estaba diciendo en palabras que eran muchas, pero en una imagen que sintetiza y engloba la mismo que te está diciendo el texto, pero en una imagen ahora con un sentido de lo que te dijo el libro. Bueno, es entonces, que también Lohar en su momento respondía a una necesidad que era la anatomía descriptiva, porque era un momento en el que la prosección era un poquito más, estaba más en auge en esas épocas, y en donde tú podías tener el libro y por un lado hacer la disección en ese momento. También. Ciertamente en aquella época, cuando yo era estudiante, teníamos pues otras circunstancias que nos englobaban y que nos permitían tener el libro, un atlas idealmente, y tener la posibilidad de tú, como estudiante, subir al laboratorio, hacer una disección y darte cuenta de que no todas las cosas son como se decían en el libro, pero sí encontrabas ahí. Había una posibilidad diferente. Las circunstancias en el tiempo cambiaron, las leyes también, la dificultad para tener cuerpos también. Entonces, hubo la necesidad de implementar los temas de prosección. Ahora con libros mucho más orientados a la clínica, que esa es la esencia ahorita, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que también hablando de esa pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti, por ejemplo, Rodrigo? Tú ya que eres, bueno, hablando de esto, el doctor Rodrigo es médico familiar y especialista en cuidados paliativos. Entonces, ¿a ti qué tanto te ha servido la anatomía ya en tu práctica como clínico? Pues es fundamental. Yo creo que no hay un solo paciente que yo tenga el privilegio de ver en el que no tenga importancia lo que estoy viendo. Yo en particular veo muchos pacientes que están cursando con alguna patología oncológica. Entonces, el cáncer es muy particular porque uno está acostumbrado a, por ejemplo, si tú tienes una fractura, sabes que se fracturó tal hueso y estructuras y todo. Pero tienes una anatomía normal, de alguna manera. Entonces, en el paciente oncológico esto muchas veces se modifica. O sea, hay una modificación de la anatomía y ahí es un reto doble porque tienes que conocer cómo es, o sea, cómo es la anatomía normal y decir, bueno, de acuerdo a esto, cómo se modificó en mi paciente y qué implicaciones va a tener en su patología, en su evolución y todo. Entonces, ahí tienes que particularizar mucho y entonces no hay un libro que te diga, oye, si el tumor crece hacia acá va a pasar esto, si esto pasa, no. O sea, tú tienes que aplicar lo que tienes y hacerlo funcional, hacerlo clínico. Y eso es lo que habla el doctor, o sea, de cómo la anatomía ha evolucionado de una orientación muy descriptiva a un enfoque clínico práctico. Correcto. Sí. En mi caso, que yo soy geriatra, soy especialista en geriatría, el hecho del envejecimiento en sí también trae cambios. Entonces, esos cambios tienes que tomarlos en cuenta para tomar decisiones sobre tu paciente. Pero bueno, volviendo un poco a la parte de cómo se llama anatomía. Justo te quería hacer una pregunta y al doctor Rodrigo también, porque yo creo que eso causa a veces un poquito, o es desconocido. ¿Qué diferencia existe entre la disección y la prosección en cuanto a como herramientas de aprendizaje? Porque creo que a veces se puede confundir qué es una y qué es otra, al menos en el sentido, cuando yo era estudiante no entendía bien cuál era la diferencia entre ambas. Digo, ahorita ya. Bueno, la disección es el acto mismo de que la persona de forma activa lo realice, pues el corte y la separación de las estructuras. Y la prosección se refiere a digamos, a un área, una región corporal que ha sido previamente disecada por personas con mayor experiencia y que la dejan en un punto, en un término suficiente para ser estudiado, visualizado, ya terminada la disección,
con el enfoque que se está buscando. Vamos a poner ejemplos. Hay regiones, por ejemplo, vamos a pensar en el tórax, donde pues, hay necesidad de abrir y exponer el interior de las estructuras para visualizarlas. Ese tipo de corte, para poderlo realizar, a veces requiere tener algo de experiencia, entonces lo realizan las personas con experiencia y lo dejan preparado para que, en este caso, el estudiante directamente llegue a identificar y a visualizar las estructuras ya previamente disecadas, vamos a decirlo, por alguien con mayor experiencia. Okay. Y la verdad es que no nada más decimos nosotros, o sea, ya hay estudios que mencionan que los estudiantes, en este caso de pregrado, aprenden igual tanto de prosección como disección. ¿Okay? Y que la ventaja de la prosección es que ya vas enfocado sobre un área específica con el cuidado de un experto que hizo, o alguien con experiencia que hizo la disección de manera adecuada para poder llegar a señalar las estructuras que deben ser señaladas y ser identificadas. Pues ya se han hecho estudios de esto, se ha visto que no hay diferencia en el aprendizaje y que es igualmente útil para los alumnos. Ahora, perdón, la diferencia del tiempo, el tiempo que te ahorras, como por ejemplo decir, como estudiante, vas al laboratorio 1 hora a identificar las estructuras versus 4 o 5 horas de trabajo que representaba preparar el tema de la disección. Y como se ha demostrado, como bien lo señala el doctor Verdines, no hay diferencia. Entonces, el tener las piezas listas te obvia una parte del tiempo, te acorta, y de tal manera que se facilita que el estudiante realmente vaya, identifique las estructuras en su posición, en su lugar, o bien en piezas sueltas para poder estudiar. De tal manera que sí representa un ahorro de tiempo también. Claro. Y al final del día el estudiante adquiere la competencia, porque anatomía es una ciencia que se va a relacionar en la carrera con otras, por ejemplo. Entonces tu competencia en ese momento es conocer las estructuras y saber dónde están, para que en otro momento, no en ese, lo puedas aplicar en otro sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo veo un manguito de los rotadores, tengo que identificar cuáles son los músculos, inserciones, sí, no, porque orígenes. como estudiante de anatomía lo que te importa es cuántos músculos son. Exacto. Pero a lo mejor cuando llegue a propedéutica, oye, tengo que recordar cuáles son los músculos del manguito para yo hacer una prueba de exploración física de hombro. Y entonces ahí combinas conocimientos de varias áreas y las competencias que adquiriste en este momento de la carrera te sirven en otro momento. Y bueno, hablando también de esto, ahorita estamos en un punto en el que la anatomía se está reincorporando también a lo que son el estudio del posgrado, de las especialidades. Claro. Entonces, ya nos ha tocado alumnos de posgrado que vuelven a retomar su anatomía desde que la dejaron desde el primer año de la carrera hasta la residencia, que no lo vuelven a tomar. Y es como que, ok, no recordaba que esto era así, o no sé, como todo está muy esquematizado en los libros, claro, no se visualiza de manera real el tamaño de las cosas, la proporción de las cosas. Entonces, eso también ayuda mucho, especialmente a las áreas quirúrgicas, la traumatología, neurocirugía, cirugía cardiothorácica. Pero bueno, pero el estudio de posgrado es otra cosa. Volviendo un poco a lo del pregrado, es ¿qué otras herramientas podemos utilizar? Porque ya hablamos de libros, ya hablamos de las piezas de protección, pero ¿qué más herramientas tenemos? Pues ahí es importante que la tecnología está alcanzando, ¿no? a la anatomía. Y entonces hay nuevas técnicas, ¿no? que nos permiten el poder transmitir los conocimientos desde cuestiones digitales o de, digamos, modelos tridimensionales digitales, hasta ya hablamos de cuestiones como de realidad virtual, ¿no? Incluso en algunos ejemplos, impresiones 3D, como algunas que compartimos, ¿no? en este momento, pero cómo estas herramientas se van a ir incorporando al aprendizaje, porque al final del día una herramienta es tan buena como tú la sabes utilizar, ¿no? Si puedo yo tener muchos modelos, pero si no sé cómo utilizarlos, pues entonces a lo mejor no voy a sacar todo el potencial. Y herramientas que a veces no consideramos tan, o sea, porque pensamos en esto en modelos 3D, en herramientas de 3D, modelaje, por ejemplo, en modelos de 3D ya impresos, pero por ejemplo, algo que a mí me sirve mucho, que es algo que a mí me gusta, es ver videos. Okay. O sea, yo soy una persona que viendo videos, escuchando el audio, puedo empezar a visualizar, porque yo escucho, visualizo, y ese es como yo aprendo muchas de las cosas. Y me sirve mucho también porque a veces no tengo tiempo de andar sentado leyéndome un libro y pongo algo para escuchar de fondo. Y así puedo estar ahí repasando y repasando un poco. A mí me sirve. Me ha tocado algunas veces a algunos alumnos que
como que sí les da, o no sé si pena, o como que no lo ven como que honorable, por decir la Ok, palabra, el buscar alternativas de estudio que no sean el libro y que no ok, sean una clase. ok. Pero fíjate que esto de los recursos diversos que existen, videos y otras de realidad aumentada, virtual y todo esto, también yo creo que todas pueden ser bastante útiles. A veces no es necesario, por ejemplo, invertir demasiado en tecnologías muy sofisticadas para tener realmente un aprendizaje anatómico bien orientado. Creo yo que la esencia, desde mi punto de vista y en mi opinión, es tener un texto guía, un buen atlas, y ya si tú le agregas y le aderezas en tus posibilidades un recurso digital, realidad aumentada, virtual, o etcétera, yo creo que te va a venir súper bien como un complemento. Desde mi punto de vista, creo que así puede ser, podría funcionar. Sin embargo, por ejemplo, eh, también aquí en el departamento hemos estado trabajando con, por ejemplo, la doctora Claudia Krebs, que está en la Universidad de British Columbia, en Canadá, donde se está trabajando, ella tiene un desarrollo de un laboratorio de anatomía en realidad virtual Ok. y tienes el acceso. De hecho, es una liga que estamos viendo con la doctora Claudia cómo la podemos liberar también para nuestros estudiantes. Y está muy padre, o sea, es realidad virtual, literalmente te metes en el laboratorio desde el escenario, seleccionas las piezas, las puedes mover, girar, tener, etcétera. Y está muy padre, y también hay estudios que de pronto comparan, ¿no? O sea, si esto es mejor que la disección o que la prosección, y así. Y la verdad es que creo que todos los anatomistas al final tenemos como un consenso donde realmente la herramienta le puede funcionar a uno y a otro no, pero finalmente es tener la exposición. Creemos también que ningún recurso virtual como tal sustituye de forma completa el tener el privilegio de tener un cuerpo donde podamos observar y entender mejor la anatomía. Eh, por una simple y sencilla razón, ¿no? O sea, siempre la variabilidad del cuerpo, Mm. eh, ahí es importante ese concepto de entenderlo y al estudiarlo, o sea, leemos descripciones que no son necesarias, son comunes, las presentaciones más comunes, pero no todos están en la misma situación exacta, ¿no? Y eso cuando los modelos de realidad virtual parten necesariamente de una realidad, muchas de las veces esa realidad que se presenta, pues es la realidad de una sola muestra, ¿no? Mm. Que no representa la totalidad de la variación que significa. Entonces, eso y además también entender que como la naturaleza de los medios digitales parten necesariamente de una realidad que es el propio cuerpo en sí mismo. Entonces, y tener el privilegio de tener y de estudiar y aprender del propio cuerpo, pues es tener la realidad ahí. Es decir, aunque lo tenga digital para estudio en casa, y eso está muy bien, pero hay que entender que esa parte que estoy viendo virtual tiene necesariamente las limitaciones que implica el que son obtenidas a partir de una realidad que no está ahí Correcto. y que eso implica pues cuestiones técnicas incluso. Pero bueno, yo creo que también es bien importante que si se tiene el acceso y la posibilidad, un recurso digital siempre te va a ampliar un panorama, ¿no? Siempre te Claro. puede ayudar como un complemento. Uh-huh. Claro, y ahí, por ejemplo, yo creo que entra mucho en juego, ahorita que comentabas esto, doctor, y tú, por ejemplo, que me comentabas, Ordines, de que escuchar, hay estilos de aprendizaje, ¿no? Hay toda una teoría educativa detrás de esto de no todos vamos a aprender de la misma forma, ¿no? Y quizá, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí escuchar no me sirve, pero a lo mejor ver, sí, No, ¿no? Entonces, y va con una pregunta que a veces suena a menudo. ¿Cuántas horas debo dedicarle a estudiar anatomía? claro, Y la verdad, en lo personal yo diga las que tú creas necesarias, porque no hay un número de base. Hay gente que con una leída se le queda todo y unos que somos un poquito más
testarudos, por así decirlo. Y ¿Tú cuántos estudiabas? No, yo me acuerdo que cuando tenía el Gray, el primer parcial me acuerdo tenía el Gray y tenía el Nether. Para el segundo parcial, que ya era más de tórax, sí me aventé el Moore también. Entonces tenía 2 y me aventaba yo creo que unas 3, 4 horas estudiando, pero porque era no entendí otra vez. Regrésate y vuelve otra vez a leer todo. ¿Y tú, Sí, Rodrigo? yo creo que sí, fácilmente unas 3 horas, o sea, diariamente. Porque para empezar era lo que les decía, o sea, hay mucho contenido, ves todo el temario y entonces diario es una diaria y no es como que ya, leíste esta diaria, fuiste a la clase y ya lo sabes perfectamente. A veces tenía que regresarme, ¿sabes? O sea, no sé si a lo mejor ya estaba viendo músculos, pero decía, oye, es que ¿cómo estaba este hueso? Sí, y bueno, regreso otra vez. Sí, Claro. te tenías que regresar, o sea, entonces yo te diría 3 mínimo, pero la verdad es que yo creo que eran más, o sea... Sí, la verdad es que depende mucho de cada estudiante, yo también creo. Yo lo veo, tengo ahí en el paso de los años, estudiantes que requieren menos tiempo, otros que requerimos más. Yo siempre digo que así para más o menos promediar, pues si uno le anda invirtiendo unas 3 horitas, No. fácil. ¿Cuántos le invertí a al usted? asunto. Pues yo le invertía, Así en la primera pasada, Como cuando era estudiante. híjole, pues yo sí me aventaba las que fueran necesarias. Y la verdad, debo decir, era una anatomía descriptiva, poco más compleja y era, pues la verdad siempre me gustó, también debo de decir, o sea, no me costaba mucho trabajo sentarme a leer y leer y leer y leer. Pero lo que sí creo que es un elemento que es así sugerencia siempre para todos los estudiantes y todos los que están estudiando anatomía de alguna forma, es tener una guía base, que es un libro de texto de alguna forma, y un atlas. Aquí tradicionalmente siempre se ha recomendado el atlas más clásico que tiene muy buenas ilustraciones, que ha sido el elaborado por el doctor Frank Netter y Carlos Machado, que está muy, muy bien. Digo, también hay otros muy útiles y con mucha información, pero y la combinación de las cosas es la que no debe faltar en tu escritorio. ¿Cuántas leídas así? Pero yo usualmente siempre le comento a mis estudiantes, tú le das una leída de reconocimiento a un texto y dices, ok, ya entendí, ya estoy ubicado, ya si alguien me pregunta te puedo decir qué leí más o menos, pero no me puedo necesariamente acordar de todos los términos que se fueron adicionando en esa lectura. Entonces, yo lo que sugiero siempre es una segunda lectura donde puedas tú avanzar un poco en el texto, verlo en la imagen. Y yo lo que hacía de estudiante después, y que me sirvió siempre bastante, fue que anotaba en el parrafito que estaba leyendo, el enunciado, le anotaba el número de la página del atlas, donde encontraba la mejor imagen que representaba a ese enunciado. Entonces lo anotaba. Y lo anotaba en el texto y lo veía en el atlas. Y la tercera y última pasada que hacía era, dejaba el texto a un lado, el libro de texto, y me iba en el atlas y solo iba viendo los números de página. A la 391. Y decía, ¿y este? Ah, sí, aquí era porque... Y trataba de recordar por qué había seleccionado esa imagen, qué es lo que me representaba, ¿no? Y yo recuerdo un poco también, porque no están para saberlo, pero el doctor Rodrigo fue mi profesor de anatomía en la facultad. Por eso le pregunté, ¿cuántas horas estudió? No, y me acordé de una anécdota porque se me agarraba a estudiar, pero también soy bien distraído, entonces de repente algo que me ha servido mucho, y no solamente anatomía, sino después toda la carrera, fue la capacidad de hacer asociaciones y relacionar. Entonces, yo siempre digo que anatomía está fácil porque siempre te ponen las respuestas en la pantalla. Siempre está ahí Sí, claro. y si sabes cómo describir, vas a encontrar la respuesta. Entonces, yo recuerdo una vez que estábamos en clase y por un motivo me fui. O sea, se me fue y el doctor se puso de que no está poniendo atención y me preguntó. Y no me acuerdo que creo que era la de el redondo mayor o algo así, que cuáles eran los músculos que componían la corredera. Ahí de los músculos ahí del brazo. Y me agarró así y nomás En la nada. En la nada. Y vi la imagen y dije, pues, voy a entrar una respuesta así random y la aventé y le atiné. Pero más que atinarle es porque la imagen en sí misma te da la respuesta. Claro. Si tú sabes ver una imagen, yo siempre digo que estas te hablan, o sea, te dicen,
la información, porque realmente no necesito recordar palabras. Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estudiaba en la prepa, no ya en la carrera, pero en la prepa, yo siempre me acordaba de dónde estaba la palabrita. Decía, híjole, la puse en rojo en la esquina de la libreta y nada más que, ¿cómo es? Y ya hasta que te acordabas. O sea, que recordabas visualmente el asunto. Pero cuando estudias en una imagen, o sea, al final, partes del texto, vas a la imagen y luego te quedas con la imagen. Si tú ves la imagen siempre te va a decir, como tú decías, la respuesta, ¿no? La imagen siempre va a tener. Y acordarte de una imagen en un examen te ahorra un chorro de palabras. No tienes que recordar palabras, tienes que recordar imágenes, donde tú sepas cómo se nombran esas estructuras que están en la imagen. Y ya con eso te ahorraste un chorro de texto. Sí, porque, por ejemplo, yo ves las diapositivas que usamos en el departamento y de repente ves una imagen del Néter y no tiene los nombres señalados y todo, pero como quiera dices, a ver si este es el trapecio, entonces este es, y ya te vas acordando, ¿no? O sea, vas formando una estructura, ¿no? Tienes tu estructura, ¿no? Y bueno, en esto de anatomía, pues digo, no hay una forma correcta, pero yo creo que como conclusiones de esto es, siempre hay que tener un libro base, o sea, un libro base para estudiar, complementarlo con algo visual, en este caso un atlas de anatomía, el que prefiera, y el uso de herramientas, pues no está de más, pueden ser herramientas de 3D, videos, textos complementarios, etcétera, pero también que entender que cada alumno tiene que buscar la forma de cómo aprender, porque no somos iguales en el Claro, y los profesores tenemos la otra responsabilidad del otro lado, de darles el campo, ¿no? Ok, tú requieres tal cosa, bueno, hay oportunidades para ti, y para ti esto, y para ti esto, ¿no? O sea, al final del día, si cada quien aprende como es, también tenemos que crear el ambiente correcto para ese aprendizaje, ¿no? Es parte importante. Sí, yo creo que las herramientas pues están en las posibilidades de cada quien, ¿no? Correcto. Hay quien puede tener más posibilidades de tener recursos electrónicos, digitales, otros más tradicionales y tal, pero definitivamente la combinación es esa, y yo le agregaría que hay que tomarle el completo y obtener el máximo beneficio, valor que podemos tener de tener la exposición y el encuentro con una realidad de la anatomía en un cuerpo, que podemos identificar las estructuras, que podemos estudiar ahí también, ayudarnos a entender esa variabilidad de las estructuras anatómicas y darle ese gran valor que también puede tener el tener la posibilidad de tener un cuerpo que en ocasiones también le llamamos un maestro silente, ¿no? Que está que es todo un tema aparte. Sí, que es todo un tema, pero que, o sea, en casa, definitivamente tu libro y un atlas y los recursos digitales que tú consideres pertinentes, creo que puede ser algo interesante. Y ya aprovechar cuando vienes al laboratorio, a la SEC, o vienes y tener esa situación, es aprovechar al máximo esos recursos. No, pues no nos queda más que agradecerle, doctor, por haber venido a este primer episodio de este podcast, Anatoverso, escuchando la voz del cuerpo. Esperemos que sea el primero de muchos episodios, hablaremos de otros temas diferentes, pero pues nada más, nos queda por agradecer, y a ti también, Rodrigo. Claro, pues muchas gracias. Recuerden pues seguir las redes sociales del departamento, donde pues podrán encontrar toda la información pertinente. Que aquí el editor lo va a poner, pero espero. Que aquí aparecerá. Correcto. Y pues muchas gracias, doctor. La verdad es que siempre es importante escuchar todo esto, pues de alguien con no solo el conocimiento, la experiencia y sobre todo pues la facilidad de transmitirlo, ¿no? Es importante. Pues muchas gracias a ustedes. Perfecto. Y pues bueno.